Cada colapso financiero de la historia moderna tuvo una característica en común que casi nadie menciona. No fue la falta de información, no fue la ausencia de señales, fue que las señales estaban ahí, visibles, documentadas, accesibles, y aún así el sistema siguió funcionando como si nada, hasta el día en que dejó de funcionar de golpe. La gente no perdió su dinero porque no hubo advertencias, lo perdió porque aprendió a ignorarlas. Existe un patrón, no es una teoría, no es especulación, no es el argumento de alguien que vende miedo en Internet. Es una secuencia de eventos que se ha repetido con una consistencia perturbadora en 1907, en 1929, en 1971, en 2008 y en cada momento de ruptura monetaria que vino antes y después de esos años. Una secuencia que tiene 3 fases específicas que siempre aparecen en el mismo orden y que cuando se completan, lo que viene después ya no se puede detener con discursos ni con políticas de emergencia. Lo que hace diferente a este patrón es que no requiere conspiraciones ni actores maliciosos para funcionar. Se alimenta de algo mucho más común y mucho más peligroso: la tendencia humana a creer que esta vez es diferente, que esta vez los que manejan el sistema aprendieron de los errores del pasado, que esta vez la prosperidad es real y no es deuda disfrazada de crecimiento. Esa creencia es el combustible que mantiene el patrón vivo de una generación a la siguiente. Y la razón por la que esto importa hoy, en este momento, no es académica ni histórica. Es porque las 3 fases de ese patrón están activas ahora mismo, y casi nadie está hablando de ello con la claridad que merece. En octubre de 1907, Nueva York era la ciudad más próspera del mundo occidental. Los bancos reportaban ganancias récord. La bolsa llevaba años subiendo, y los diarios financieros describían una economía que había encontrado la fórmula del crecimiento perpetuo. Los empresarios más influyentes del país hablaban abiertamente de una nueva era económica, un periodo de estabilidad sin precedentes donde las crisis del pasado eran exactamente eso, cosas del pasado, reliquias de un sistema menos sofisticado que el que ahora existía. Lo que esos mismos diarios no estaban cubriendo era lo que pasaba en los pisos inferiores del sistema. Los bancos habían estado prestando dinero de manera agresiva, mucho más de lo que sus reservas podían respaldar de manera segura, financiando especulaciones en el mercado del cobre y en bienes raíces que dependían de que los precios siguieran subiendo para que los préstamos tuvieran sentido. Era un edificio construido sobre el supuesto de que nada iba a cambiar, de que la dirección ascendente era permanente y no temporal. En agosto de ese año, un intento de monopolizar el mercado del cobre fracasó de manera estrepitosa. Las pérdidas se propagaron hacia los bancos que habían financiado la operación. Uno de ellos, el Knickerbocker Trust, uno de los más grandes de la ciudad, anunció que no podía cubrir sus obligaciones. La noticia tardó menos de 48 horas en generar filas de personas frente a todos los bancos de Manhattan, queriendo retirar su dinero al mismo tiempo. Y aquí es donde todo cambia, porque los bancos no tenían ese dinero disponible. Nunca lo habían tenido. Lo que siguió fue un pánico que paralizó la economía más poderosa del mundo en cuestión de semanas. No porque el país fuera pobre, sino porque el sistema había construido una ilusión de solidez que dependía de que nadie la cuestionara demasiado fuerte al mismo tiempo. Pero esto no fue lo peor de la historia. Lo que la mayoría de los libros de historia omiten sobre el pánico de 1907 es lo que pasó en las semanas previas al colapso visible. Los directores de los bancos más grandes de Nueva York sabían que el sistema tenía problemas. No todos los detalles, no la magnitud exacta, pero sabían que las reservas eran insuficientes y que la exposición al mercado especulativo era demasiado alta para ser sostenible. Lo sabían y eligieron no hacer nada, porque hacer algo significaba admitir el problema. Y admitir el problema significaba provocar exactamente el pánico que querían evitar. Esa es la trampa que aparece en cada fractura financiera de la historia. El momento en que quienes tienen la información necesaria para actuar deciden que la transparencia es más peligrosa que el silencio. Y en el corto plazo tienen razón. El silencio compra tiempo, mantiene la calma superficial, permite que el sistema siga operando un día más, una semana más, un mes más. Pero el precio de ese silencio siempre se cobra después, con intereses, y siempre lo paga alguien que nunca tuvo acceso a esa información reservada. La soberbia institucional jugó un papel igual de importante. Los arquitectos del sistema financiero de 1907 genuinamente creían que habían construido algo demasiado interconectado para colapsar, que la red de relaciones entre bancos, empresas y gobierno funcionaba como un escudo contra las crisis del pasado. Esa convicción los hizo lentos para reaccionar cuando las señales aparecieron, porque su propio modelo mental no tenía espacio para la posibilidad de un fallo sistémico. No era negación deliberada, era una fe ciega en su propia arquitectura. El colapso llegó de la única manera en que llegan los colapsos que nadie quiere ver,
De repente, después de haber sido inevitable por mucho tiempo, y cuando JP Morgan tuvo que reunir a los banqueros más poderosos del país en su biblioteca privada para organizar un rescate de emergencia, quedó claro algo que el sistema nunca volvió a admitir abiertamente, que la estabilidad financiera no era el resultado de una buena arquitectura, sino de la voluntad continua de un grupo muy pequeño de personas de mantener la ilusión de que todo estaba bajo control. Después de estudiar los colapsos financieros de los últimos 2 siglos, desde el pánico de 1907 hasta la crisis de 2008, emerge algo que los modelos económicos convencionales no logran explicar de manera satisfactoria. No son los detalles técnicos los que se repiten. No son las tasas de interés, ni los instrumentos financieros, ni los sectores específicos que fallan. Lo que se repite es una secuencia de comportamientos humanos e institucionales que aparece con una precisión que incomoda, como si el sistema financiero global tuviera una memoria que sus participantes se niegan a consultar. La primera señal es siempre la misma, una narrativa dominante que convence a la mayoría de que las reglas antiguas ya no aplican. En 1907 fue la nueva era del crecimiento perpetuo. En 1929 fue la democratización del mercado bursátil. En 2008 fue la sofisticación de los instrumentos financieros modernos que supuestamente habían eliminado el riesgo sistémico. Cada vez, una generación entera de analistas, economistas y ciudadanos convencidos de que esta vez era genuinamente diferente, de que el pasado era irrelevante porque el presente era superior. Y casi nadie lo cuestionó en voz alta. La segunda señal es la desconexión entre el precio de los activos y su valor real. Cuando las acciones, los bienes raíces o cualquier activo financiero suben de precio, no porque generen más valor, sino porque hay más dinero disponible para comprarlos, el sistema está construyendo una presión que en algún momento tiene que liberarse. No es una cuestión de si va a ocurrir, es una cuestión de cuándo y con qué velocidad. Esta señal estuvo presente en cada colapso documentado y cada vez fue ignorada con los mismos argumentos, que los modelos anteriores no capturaban la complejidad del momento actual. La tercera señal es la más silenciosa y la más reveladora. Es el momento en que el dinero inteligente, los fondos soberanos, los bancos centrales, los grandes patrimonios privados, empieza a moverse hacia activos tangibles sin hacer demasiado ruido sobre el motivo. No lo anuncian, no publican reportes explicando su razonamiento. Simplemente empiezan a acumular oro, plata, tierras, recursos reales, mientras siguen hablando públicamente de confianza en el sistema de papel. Cuando esa divergencia entre lo que dicen y lo que hacen se vuelve visible para quien sabe dónde mirar, el reloj ya está corriendo. La narrativa dominante de los últimos 15 años tiene un nombre que se repite en cada conferencia económica, en cada declaración de Banco Central, en cada titular financiero: resiliencia. El sistema es resiliente. Los mercados son resilientes. La economía global demostró su resiliencia después de la pandemia, después de la inflación, después de cada shock que debería haber roto algo, pero aparentemente no lo hizo. Es una palabra que se usa tanto y con tanta confianza que casi nadie se detiene a preguntar qué significa exactamente, ni a qué costo se está comprando esa resiliencia cada vez que el sistema la necesita. Porque el costo está documentado. Entre 2020 y 2022, los bancos centrales de las economías más grandes del mundo inyectaron colectivamente más de 25 billones de dólares en el sistema financiero global. No fue inversión productiva, fue liquidez de emergencia, dinero creado para evitar que los mercados colapsaran durante una crisis sanitaria que ningún modelo económico tenía en sus escenarios. Y ese dinero no desapareció cuando la crisis pasó. Se quedó en el sistema, inflando precios de activos, distorsionando señales de mercado, creando exactamente el tipo de desconexión entre precio y valor real que representa la segunda señal del patrón. Los mercados inmobiliarios de las principales ciudades estadounidenses registraron aumentos de precio que en algunos casos superaron el 50% en menos de 3 años, no porque se construyeran más hogares, ni porque los salarios crecieran al mismo ritmo, sino porque el dinero barato estaba disponible y tenía que ir a algún lugar. Las acciones tecnológicas alcanzaron valuaciones que solo tenían sentido si se asumía un crecimiento perpetuo durante décadas. Los bonos del tesoro pagaban rendimientos negativos en términos reales, mientras la inflación erosionaba silenciosamente el poder adquisitivo de quienes confiaban en ellos como refugio seguro. Cada una de estas anomalías, vista de manera aislada, tiene una explicación técnica. Vistas juntas, forman un cuadro que ya se vio antes. Y entonces está la tercera señal. En 2022 y 2023, los bancos centrales del mundo compraron más oro que en cualquier año desde 1967.
No fue un país, no fue una región, fueron instituciones de todos los continentes moviéndose en la misma dirección al mismo tiempo, acumulando el metal que supuestamente había quedado obsoleto después de 1971, el mismo metal que los mismos bancos describen públicamente como una reliquia sin función monetaria moderna. Lo que hacen y lo que dicen apuntan en direcciones opuestas, y esa divergencia no es nueva. Es exactamente la tercera señal, la misma que apareció antes de cada ruptura mayor. Y casi nadie está conectando los puntos en voz alta. Los metales preciosos no tienen opiniones, no tienen agenda política, no responden a declaraciones de presidentes ni a proyecciones de analistas, no suben o bajan porque alguien en televisión diga que el futuro es brillante. Se mueven en respuesta a algo más profundo y más difícil de manipular, la confianza real del sistema en sí mismo, medida no por lo que dice, sino por lo que hace. Y lo que el oro ha estado haciendo en los últimos 3 años es contar una historia que los mercados oficiales todavía no están dispuestos a narrar abiertamente. El oro superó los $2,000 por onza en 2023 y siguió subiendo en un entorno donde, según la narrativa oficial, la inflación estaba siendo controlada, los mercados estaban estables y la economía mostraba señales de fortaleza. En condiciones normales, un oro en ascenso sostenido coexiste con un sistema que está perdiendo credibilidad, no con uno que está recuperándola. Esa contradicción no es un error del mercado. Es el mercado diciendo algo que los comunicados oficiales no pueden decir sin generar el pánico que precisamente quieren evitar. La plata cuenta una historia paralela, pero con una dimensión adicional que la hace especialmente relevante en este momento. Su demanda industrial creció un 42% en los últimos 5 años, impulsada por la transición energética, por los paneles solares, por la electrónica de precisión, por los vehículos eléctricos que requieren cantidades significativas de plata en sus sistemas de conducción. Al mismo tiempo, la producción minera global no ha logrado crecer al mismo ritmo, creando un déficit de oferta que lleva 3 años consecutivos sin resolverse. Un metal con demanda industrial creciente, déficit de oferta estructural y propiedades históricas de reserva de valor en tiempos de incertidumbre monetaria es una combinación que el mercado todavía no ha terminado de procesar completamente. Lo que esto significa para alguien que tiene sus ahorros denominados en dólares, en una cuenta que genera un rendimiento menor a la inflación real, no es una conclusión dramática ni una instrucción de pánico. Es una invitación a hacer una pregunta que el sistema financiero moderno no incentiva a hacer. Si las instituciones que administran el dinero del mundo están acumulando metal físico en silencio, mientras públicamente defienden un sistema de papel que saben ellas que la narrativa oficial todavía no está admitiendo, esa pregunta no tiene una respuesta cómoda, pero ignorarla tampoco la hace desaparecer. Existe una conversación que nunca ocurre en público, no en las cumbres del G20, no en las conferencias de la Reserva Federal, no en los foros económicos donde los arquitectos del sistema global se reúnen a hablar de estabilidad y crecimiento sostenible. Es la conversación sobre qué pasa cuando el patrón que se ha repetido durante 2 siglos llega a su siguiente fase en un mundo donde la deuda global supera los $300 billones, donde los bancos centrales ya agotaron gran parte de sus herramientas convencionales y donde la velocidad a la que viaja la información hace que la confianza pueda desaparecer en horas en lugar de semanas. Esa conversación no ocurre en público porque no tiene una respuesta que el sistema pueda ofrecer sin destruir lo que queda de su propia credibilidad. Lo que sí ocurre, en silencio, en los movimientos de capital que no aparecen en los titulares principales, es una reconfiguración lenta pero consistente de dónde están guardando su riqueza quienes tienen acceso a información que el ciudadano promedio no recibe. Los family offices de los patrimonios más grandes del mundo aumentaron su exposición a metales físicos y activos tangibles de manera sostenida desde 2020. Los países que durante décadas mantuvieron sus reservas principalmente en dólares están diversificando hacia oro a un ritmo que no se veía desde antes del sistema de Bretton Woods. No están haciendo esto porque sean alarmistas ni porque crean en conspiraciones. Lo están haciendo porque leen el mismo patrón que la historia lleva 2 siglos repitiendo, y porque en su posición no pueden permitirse el lujo de ignorarlo. La pregunta que queda después de entender todo esto no es qué va a pasar ni cuándo va a pasar. Esas preguntas no tienen respuestas precisas, y cualquiera que pretenda tenerlas está vendiendo certeza donde solo existe probabilidad. La pregunta real es más personal y más inmediata, entre quienes vieron el patrón a tiempo y quienes lo reconocieron demasiado tarde. La diferencia nunca fue de inteligencia ni de acceso a información secreta. Fue simplemente de disposición a mirar lo que estaba frente a ellos sin el filtro de lo que querían que fuera verdad. El patrón no avisa cuando llega a su última fase. No manda una señal definitiva,
No publica un comunicado oficial, no aparece en un titular que diga que esta vez sí es el momento de prestar atención. Simplemente continúa su secuencia, como lo ha hecho siempre, indiferente a si alguien lo está observando o no. La única variable que cambia de un ciclo al siguiente es cuántas personas lo reconocieron, mientras todavía había tiempo de hacer algo al respecto, y cuántas lo entendieron cuando ya era demasiado tarde para cambiar su posición.